¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Miren, ustedes saben quién se picó feo. El canciller de la Unión Europea, Josep Borrell. Porque el gobierno de Venezuela acaba de llamarlos espías. Y yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Porque fíjate una cosa. Borrell escribe un artículo ardido por las declaraciones del gobierno de Venezuela y le dice que la Unión Europea vino a Venezuela no fue para ser policías ni espías. Ahora yo quiero que Borrell nos explique a todos los venezolanos cómo 136 personas, que fue el máximo de la delegación que estuvo en Venezuela más de mes y medio, escudriñándonos hasta las medias, nos explique si eso forma parte de una veeduría internacional. Yo quiero que me muestren si eso técnicamente lo puede soportar cualquier país. Hay unos límites y evidentemente los de la Unión Europea sobrepasaron, pero larguísimamente. Por eso es que ellos andaban buscando detalles, lo mínimo, para luego exponerlo de manera exponencial, para meterle puya al sistema electoral venezolano. Ahora, como te digo una cosa, te digo la otra. Como que Venezuela siga ese camino de estarle aceptando estos atropellos y estas irresponsabilidades a la Unión Europea, a sus observadores, bueno, vamos a llegar a lo que hizo la OEA en Bolivia prácticamente, a lo que le hicieron a Pedro Castillo en Perú, casi 2 meses estuvo allí, o a lo que ellos mismos hacen en España con los candidatos que son de izquierda o con los candidatos que son emergentes. Lo relegan, lo escrachean, le lanzan la horda de medios de comunicación de ultraderecha, lo malponen en todas partes y no le dan respiro, pero ni un tantico. Nosotros, mientras no pongamos límites y carácter a este tipo de actuaciones irrespetuosas a la soberanía y al decoro del país, vamos a seguir teniendo problemas. Por eso es que el gobierno de Venezuela sale y critica el informe de la Unión Europea. Y con razón. 136. Tamaña grosería. Aquí, nada más, por el lado de veedores de otras partes del continente, africanos, del continente asiático, sumaron casi un poco más de 330. Y solamente la Unión Europea fue la tercera parte con 136. Imagínense ustedes que venían por lana, pero se fueron trasquilados. Aquí llegaron más de 7 grupos de veedores internacionales calibrados durante más de 30 años en distintos procesos de América Latina y el mundo. Y no hicieron esa parafernalia que montaron los europeos. Más de 300 y agrupados en más de 7 instancias internacionales. E hicieron sus informes y los entregaron. E hicieron sus acotaciones y sus recomendaciones de manera independiente y respetuosa con el gobierno y las instituciones de Venezuela. Pero estos quieren venir prácticamente, como lo dijo Borrell días antes de las elecciones, que ellos eran los que iban a legitimar o no el proceso. Vienen con esos aires de superioridad y hay que bajarlos de esa nube. Tenemos los venezolanos que bajarlos de esa nube. Y tiene el gobierno de Venezuela que poner coto a esta situación. Que hablen la paja o el gamelote, bueno, háblenlo. Pero no me van a venir aquí a revisarme los 23 estados, a meterse prácticamente en todas partes y encima
hacer críticas que en sus propios países suceden con mayor determinación. Porque si seguimos así, todo lo que se ha alcanzado con este sistema, mire, ustedes saben lo que se logró. Aquí el 40, casi el 50% de los venezolanos no estaba inscrito en el registro electoral. No tenía cédula de identidad. No sabía leer y escribir más del 15% de los venezolanos. Aquí ustedes saben cómo se votaba manualmente y cómo hacían los adecos y los copellanos para ganar las elecciones. Aquí ustedes saben que todos los centros electorales mayoritariamente estaban que favorecían a la clase alta y a la clase media, y a los pobres no lo tenían acreditado, sin cédula, sin saber leer y escribir, con centros de votación que quedaban lejísimos. Y aquí se democratizó todo eso y además se automatizó y además se le puso captahuellas precisamente para evitar la duplicidad. Desde que eso se hizo, ha sido un muro infranqueable para los poderes hegemónicos, porque se le da oportunidad al último venezolano de la cola. Todo el mundo aquí puede votar. Y eso precisamente lo que se ha logrado. No se puede dejar que se vaya por la cuneta con estas acciones injerencistas de la Unión Europea. Yo voy a dejar el video hasta aquí para que ustedes nos manden sus orientaciones al respecto. Espero sus comentarios, sus reflexiones, y si está bien que el gobierno haya llamado espías a los observadores de la Unión Europea. Muchas gracias y será hasta la próxima.